periodista desde que respiro. Y la verdad que es impresionante, es aterrador todo lo que está ocurriendo en torno al episodio del talio de los niños intoxicados. Luego de varios meses de una investigación muy extensa por parte de la Fiscalía sobre la muerte de 2 menores de edad que resultaron envenenadas con talio, la Fiscalía finalmente dio a conocer detalles de este caso. Señala a una mujer que la acaban de escuchar ustedes, que se llama Zulma Guzmán Castro. Ella misma casada con otro señor, separada y con un hijo un poco más allá de la adolescencia, de 20 años, que vive en Londres. Resulta que según la investigación de la Fiscalía, esa mujer tenía una relación íntima, muy cercana, de hace muchos años atrás, con un hombre casado con hijos. Y resulta que la esposa de ese hombre murió con cáncer por talio, envenenada también por talio. La historia de ella es terrible porque a la mujer le descubren cáncer, pero los síntomas que tenía eran rarísimos. Se recupera, sale adelante, se va con su esposo de viaje a Europa. En Europa se pone muy mal otra vez con los mismos síntomas que había tenido durante el tratamiento del cáncer, del cual se había recuperado, y cuando llega a Bogotá fallece a los días. Ese cuerpo lo cremaron. Por lo tanto, no se pudo hacer una investigación posterior a su muerte. Pero a ella también le encontraron talio en el cuerpo, a la esposa del señor. Luego, entre el 5 y el 9 de abril de este año, unas chicas reciben unas frambuesas, las menores consumieron unas frambuesas, luego de que un domiciliario las dejara como parte de un regalo en un apartamento donde estaban jugando. Las 2 niñas mueren y quedan un niño y una niña absolutamente intoxicados, enfermos. Tienen que traerles unas medicinas desde Rusia, unos antídotos desde Rusia, y logran salvarles la vida, pero la verdad es que están en situaciones de salud muy, muy complejas. Las niñas de 13 y 14 años perdieron la vida por una intoxicación por el talio, después de haber estado internadas en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe. Según la Fiscalía, esta mujer Zulma Guzmán, que se presume tenía una relación con él, con el hombre casado y viudo, fue la que orquestó todo esto. La pregunta es si tuvo algo que ver con la exesposa, con la muerte de la exesposa, que también fue por talio. Pero la Fiscalía la está acusando de haber envenenado, de haber mandado ese talio a esa casa. Es una historia de verdad terrible. Ella aparece en 3 procesos judiciales en diferentes tribunales de Bogotá. Y según la información, en el pasado, la compañía de ella habría sido demandada en 2 procesos en los cuales se les exige el cumplimiento de una obligación que en ese caso correspondía al pago de sumas de dinero. Tiene circular de la Interpol desde ayer. La fiscal encargada del caso de la muerte de 2 menores de edad, hay 2 niñas muertas. Hay un niño y una niña en una situación muy grave. Hay un enigma sobre la muerte de la exesposa del señor. Hay una pregunta enorme sobre el señor, si sabía o no sabía, si es cómplice o no. Obviamente él también está viviendo una tragedia por la muerte de su propia hija. La funcionaria dio a conocer que esta mujer, Guzmán Castro, sería muy cercana al papá de una de las menores de edad que falleció. Pero esa información, por supuesto, está por confirmar, porque ahí pasa, digamos, por un tema pasional muy fuerte. Yo llevo, desde que me di cuenta de esta historia, Carolina, tratando de comprender qué pasa en el cerebro de una persona, una mujer además guapa, joven, exitosa. Eso que escuchamos ahorita de ella hablando era en un programa, ¿se acuerda? Shark Tank. Sí, Vanessa. Shark Tank, donde se presenta, donde le dan un apoyo económico para su empresa. Tiene una empresa, pues, que en su momento fue exitosa, de carros eléctricos.
Pero la señora es una asesina, Carolina. Vanessa, el giro tan drástico que ha tenido esta investigación y este caso, donde la Fiscalía, Vanessa, lo que ha dicho es que imputaría los cargos a la señora Zulma por haber coordinado el envío de las frambuesas con un domiciliario y lo que usted contaba, con esa petición de circular roja de la Interpol. Vamos a tratar de comprender qué pasa en la mente humana para que una persona haga esto. ¿Movida por qué? Por los celos, por el amor, por el odio, por la ambición. No sé, es realmente casi que lo supera uno cuando trata de comprender, pero es que el cerebro humano es así. Por eso Dante Alighieri en la Divina Comedia habla de los gut feelings, los pecados capitales, la furia, la rabia, los celos, todo eso que le pasa al ser humano por allá en lo profundo de su alma y sobre lo cual de golpe ni siquiera tiene control. No lo sé. Por eso hablo con Diana Marcela Martínez, que es psicóloga, especialista en psicología jurídica y forense. Tiene una maestría en investigación criminal de la Escuela de Investigación Criminal de la Policía. Doctora Martínez, me da gusto tenerla. Bienvenida. Mucho gusto, Vanessa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yo estoy muy aterrada con esta historia, muy, muy impresionada. ¿Qué le pasa en la mente a una persona para llegar a estos límites? Bueno, pues Vanessa, esto es muy complejo en términos de entender la sofisticación que conlleva este tipo de preparación y análisis para cometer estas actividades. No es lo mismo cuando uno analiza el sicario que llega en la moto o las personas que cometen homicidios un poco más instrumentalizados, más directos. Esto requiere de un nivel de planificación mucho más profundo. El hecho de conseguir una sustancia difícil en el comercio, es una sustancia que se sepa que va a cumplir un fin específico, que es quitarle la vida a una persona, y que además de eso saber que no va a dejar rastro, que va a ser difícil o de pronto va a ser un poco más difícil para las autoridades el poder identificar qué fue esta la causa de muerte y empezar a conectar esta causa de muerte con lo que nosotros llamamos desde la psicología y la criminología la intención y la motivación de una persona, pues es bastante complejo y muy digamos que acorde al perfil, como bien lo decías, Vanessa, de esta empresaria. Seguramente hubiera podido recurrir a otras actividades para cometer este objetivo, pero pues es una mujer inteligente, preparada y que tiene los medios para acceder a cierto tipo de información, de tener cierto conocimiento, de indagar cómo podría ser la mejor forma. En términos de mente, sería interesante, pues yo creo que antes de hablar o de referirnos a causales de personalidad o psicológicas, porque para esto tendríamos que hacer evaluaciones mucho más profundas, sí podemos hablar de lo que nos dicen las teorías en términos de criminología y psicología, y es que hay algo que se llama el criminal de cuello blanco. Y esto no se refiere solamente a los políticos, sino a las personas que también tienen un estatus social alto y que son mucho más difíciles de abordar, no solamente por las facilidades que ellos tienen en términos económicos, sino también por su alto perfil, que muchas veces generan menos sospecha respecto de ciertos hechos. Imagínense todo lo que tuvo que indagar la Fiscalía para poder deducir en términos de elementos materiales probatorios para entender cómo ella consiguió este producto y cuál era el fin que ella quería alcanzar. Y aquí retomamos los conceptos de motivación e intención. Claramente, pues esto está muy definido en términos en que ella pudo conseguir esta sustancia y su intención en definitiva era quitarle la vida a estas niñas. En su psicología no sé si ella veía una forma de poder hacer daño de manera indirecta a esta persona, al papá de las niñas. Incluso pues nosotros decimos, bueno, no sabemos si tiene algo que ver, porque esto diría yo son inferencias, tendría algo que ver con la muerte también de la mamá, pero pues estamos viendo un conector muy importante, y es que ella también tenía tal en su sangre, es decir,
pues te descubrimos en este hecho, pues es muy probable o altamente probable que también hubieras tenido que ver con la muerte de esta persona. Entonces, mira que desde su psiquis lo que ella quiere es eliminar como todo lo que rodea a esta persona. Y claro, pues aquí vemos unos factores emocionales que interceden mucho, pero también es el nivel de planificación que se tiene para cometer esto. Es bastante complejo. Doctora, con ese nivel de sofisticación, como usted lo menciona, ¿por qué al final decide ella misma actuar en contra de esta familia y con la información que se ha podido recolectar, de alguna manera si hay rasgos de un trastorno de parte de ella? Pues bueno, mira, yo no, reitero, no podría hablar en términos de trastornos, en términos de diagnóstico, porque para eso hay que ver otras circunstancias, algo más de su vida personal, pero sí podría indicar un perfil con base en estas preparaciones y con base en esto, pues que podría estar presentando o que podría haber una probabilidad de presentar algún tipo de trastornos si se le aplicara una evaluación. Ahora, los términos en que ella prepara todo esto, pues ya nos deja un indicio pues de una maquinación y pues ya un motivo, que esto no tiene que ver con la intención, un motivo para cometer los hechos que pueden ser muy pasionales, muy personales y pueden ser incluso de venganza. No sabemos qué sucedió en el marco de su relación con el papá de las niñas, no sabemos de trasfondo qué pudo haber motivado, qué pudo haber movido en sí, pero pues esto, diría yo, va por una línea muy, muy emocional y pues obviamente en el marco de una venganza. Tanto como que el papá no estuviera o si estuviera enterado, pues yo creo que sí habría o sería necesario poder profundizar más al respecto porque, insisto, es un tema bastante complejo. Vemos que ella, después de que pasa esto, viaja a otro país, por eso la Fiscalía decide sacar la circular roja a Interpol, porque pues imagínense la facilidad pues que tiene, incluso se ha movido por varios países y pues necesitan tenerla o capturarla pues para poder entender cómo y por qué sobre todo cometió esto, qué necesidad, o sea, vemos que ya la pareja del señor ya murió y pues porque ahora esa retaliación contra las niñas. ¿Cuál era su fin? Pero eso usted cómo lo entiende, es que dice uno, bueno, evidente, decir, no lo puede uno asegurar porque no nos consta, pero la investigación apunta ya que ella también fue partícipe de la muerte de la señora, es que la señora murió por talio y que ella tenía una relación extramatrimonial con el papá de las niñas. ¿En qué momento una mujer que ha tenido toda su vida, porque la mujer es educada en una buena universidad, de un estrato social con muchas posibilidades, con un hijo además? Es que uno dice que imagínese la vergüenza, el horror para ese muchachito. El muchachito vive en Londres, con un nombre. Decir, no es que sea pues una delincuente del Tren de Aragua. ¿En qué momento una persona, en este caso una mujer, termina metida en semejante crimen? Insisto, Vanessa, es la preparación, ¿sí sabes? O sea, no, a veces cuando se dan este tipo de, no sé si referirlo así, de crímenes pasionales, ¿sí? Movidos por la pasión, por la creencia del engaño, del saber o del sentir que no va a tener esa persona y que esa persona no es, si no es para mí, no es para nadie, pues sobrepasa cualquier historia porque vemos que, y lo que yo podría llegar a entender con esto que apenas nos dicen los medios de comunicación es que ella casi que quería suprimir todo lo que rodeaba a la persona con la que ella quería estar. Entonces, no sé si ese querer suprimir o eliminar todo lo que rodeaba a esta persona era eliminar todo lo que quizás esta persona quería y así hacerle como que afectar lo que esa persona más quería y eso le generaba un daño mucho más grande. Creo que ella tuvo que haber pensado que esa era su forma de vengarse por algo que pasó o de poder creer que podía tener a esta persona si eliminaba esos elementos que ella creía eran una barrera para estar con ella. Esto lo estoy analizando solo en términos de inferencias a través de esta conducta que se denota, es muy pasional, o sea,
es muy emotiva, y aunque es planificada, pero sí está ampliamente movida por las emociones que ella en su mente creó. Y pues, insisto, el nivel de planificación pues nos deja mucho que decir respecto de ella, es decir, el nivel de inteligencia, de conseguir esta sustancia, o sea, de planificar todo tan acuciosamente, y de lo que le implicó a la fiscalía de recolectar y de poder unir y decir, oiga, sí, ella fue, esta es la persona que cometió este hecho, y ya con ella vamos a solicitar una orden de captura. O sea, si la fiscalía tuvo que demarcar una ruta de judicialización tan compleja, es porque efectivamente tiene los elementos, y seguramente esos elementos los va a llevar a entender nuevos, sí, claro, y sobre todo a entender. Doctora Diana, me toca irme porque viene el especial deportivo sobre el sorteo de la FIFA del Mundial del año entrante, pero me gusta mucho escucharla, usted siempre tan acertada. Le mando un saludo muy grande. Vanessa, un gusto acompañarlos una vez más, y pues bueno, espero que en próximas oportunidades sea para noticias más amenas.